regresamos aquí, nos agarraron platicando aquí en el chismecito esto, pues de la contaminación de ríos. Recuerden que al principio les dijimos que iba a estar aquí con nosotros el doctor Ricardo Pérez Munguía. Él viene de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orgullosamente nicolaíta, y nos viene a platicar precisamente pues de esto, contaminación de ríos. ¿Cómo está? Hola, doctor? buenas tardes. Bien, pues aquí agradeciendo la oportunidad de poder platicar con ustedes, con su público. No, gracias a usted, doctor, porque está aquí, porque nos va a abrir los ojos y nos va a lo mejor, yo espero que nos concientice tantito a la gente que nos está viendo precisamente de esto que está pasando y que es una realidad aquí en Morelia, la contaminación de ríos. Sí, no solamente en Morelia, en muchas partes del mundo, pero bueno, vamos a verlo en México y en Morelia. Okay. Yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es un río. Lo que vemos es un canal por donde corre agua de manera natural. Pero los ríos son modelos de transporte. Y todo lo que transportan lo llevan a un lugar. No es nada más agua. Conectan ecosistemas. Cuando hablamos de una cuenca es por todo el territorio por donde discurre ese cauce, pero es donde el agua de manera superficial, al llover, escurre hacia este cauce, y entonces eso conecta montones y montones de ecosistemas. Y en particular nosotros hemos hecho de los ríos realmente nuestros caños. Son basureros, ¿no? Sí, es impresionante la manera como le hemos dado la espalda a los ríos. Y literalmente lo digo, hay muchas áreas, por ejemplo en el río Lerma, donde las casas están construidas dándole la espalda al río y por ahí descargan. En el 2007 al 2011 tuvimos un proyecto muy importante en La Piedad, en el río Lerma, en el meandro del río Lerma, y entonces en esa zona hicimos un censo de casi 200 descargas de aguas negras al cauce. Si a esto le sumamos que en esa zona hay una enorme cantidad de cultivo, de cerdos, pues estás hablando del orden de unas 3,000 toneladas de estiércol que al año se están liberando al cauce. Y además de descargas de industrias y demás, y entonces de pronto nos encontramos con que en esa zona del río Lerma la contaminación es verdaderamente alta, sí, muy alta, ¿no? El río Lerma, desgraciadamente, es un río que nace contaminado. El río Lerma nace cerca de Almoloya, en el estado de México, y ya nace contaminado. Nuestro cauce del río Chiquito, por ejemplo, aquí en Morelia, es un cauce que aguas arriba, es decir, acá para la zona de los filtros viejos y hacia arriba, mira, no hace mucho, en el 2005, que desde entonces estamos monitoreando este río de manera permanente, todavía encontrabas agua de buena calidad. Ahora ya está realmente contaminado, ¿no? Porque recibe descargas, por ejemplo, la parte de Jesús del Monte y todo ese desarrollo habitacional que existe hacia esta zona de Morelia, cerca de Jesús del Monte, pues descarga en una parte que se llama Río Bello. Se llama Río Bello y era realmente un río muy bello ahí. Bello. Ahora es un cauce de aguas negras. En el 2005 estas descargas de aguas negras, nosotros las seguíamos por el cauce y apenas a menos de 1 kilómetro de recorrido del agua, el agua se recuperaba, porque los ríos tienen procesos de autodepuración. Mete el agua cuando se revuelca en el río y que vemos como en las rocas de pronto hay burbujeo, eso mete oxígeno y eso ayuda a oxigenar el agua y degradar la materia orgánica que estamos descargando a ellos. Entonces, más o menos en 1 kilómetro de cauce el río recuperaba su condición. Ahora ya no, por errores de manejo de nuestros cauces. En el 2012 se hicieron una serie de obras que tenían que ver con el control de avenidas y pusieron una serie de cortinas, son 4 cortinas para retener el agua, pero cuando ponemos cortinas lo que hacemos es que
que retenemos todos estos procesos de transporte. Les decía, los ríos son modelos de transporte. Pones una cortina, va a interrumpir el transporte y con eso se altera el ecosistema. Y entonces, ahora medimos nosotros la calidad del agua, por ejemplo, desde los filtros viejos hasta Río Bello, y el agua tiene un grado de contaminación de alto a regular. Entonces tenemos aguas ya contaminadas en todo el cauce del Río Chiquito. Tan le damos la espalda a nuestros ríos que no solamente los contaminamos, sino que además a veces no sabemos qué hacer con ellos y aprobamos una serie de obras como construcción de centros habitacionales en áreas de inundación. Y en Morelia eso, híjoles, tiene una historia desde 1934, cuando se construyeron los acueductos que abastecen a los filtros, lo que llamábamos filtros viejos de Morelia, y que ahora siguen todavía conduciendo agua en un acueducto, que algunas personas que tienen la buena y muy bonita costumbre de ir a caminar hacia los filtros viejos, de pronto se encuentran con un acueductito que está corriendo agua, que además se antoja beberla, es muy fresca. Esa agua nace en el manantial de Huertitas, dentro del municipio de Morelia, acá hacia la región de San Miguel del Monte. Y bueno, traemos esa agua a Morelia y esa obra se construyeron en 1934. Entonces se modificó el cauce del Río Chiquito. El cauce original del Río Chiquito, una vez que llega allá a la entrada del Volcán Campestre Morelia, seguía hacia donde está ahora el Centro Comercial de las Américas. Sí. Y de ahí daba la vuelta y discurría por lo que es el Boulevard García de León. Que es un caos cada vez que llueve. Claro, y es por eso. ¿Qué hacer? Pues tendríamos que modificar todo el relieve de la ciudad de Morelia para evitar que el agua cuando llueve escurra a lo que naturalmente era el cauce del Río Chiquito. Por eso, cualquier lluvia, por pequeña que sea, en la zona de la Chapultepec y estas áreas, llena de agua el Boulevard García León, porque digamos la naturaleza reconoce que ese es el cauce. Es el cauce natural. Y es una zona bien bonita, el Boulevard de Morelia, pero pues sí es un caos cada vez que llueve. Yo me acuerdo desde que venía a Morelia, decía algo era, o sea, los coches los tapaba la mitad y todo eso. Entonces, aquí ¿qué se puede hacer con eso? O sea, de plano redirigir todo eso. Pero, no. Perdón, que lo interrumpa. No, sí, pero pues mientras vamos a una pausa comercial, nos contesta todas las dudas que tengamos. Vamos y regresamos. Gracias. Regresamos, estamos acá todas. Sí, es cierto. ¿Qué están haciendo ustedes para que no se contaminen los ríos y pues lleve a todo, que se haga todo un caos? Platicando en corte comercial con el doctor Ricardo, nos decía de lo que existe aquí en Morelia y que ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Morelia tiene 3 cauces. Uno es el Río Chiquito, que pasa acá por el Boulevard García de León. Otro es el río Tirio, que es el que viene de la presa y se va a conectar con el río Grande hacia la zona poniente de la ciudad, y un poquito adelante del monumento se reúnen el río Grande y el río Chiquito y ya salen como Río Grande por el norte de la ciudad de Morelia. Esto hace que muchas colonias de la ciudad de Morelia están en un riesgo permanente de inundación y que lo hemos vivido en Morelia. Hemos visto cómo se inundan muchas colonias, tanto del norte de la ciudad como de todas esas que pasan cerca de estos ríos, porque hemos construido dentro de las áreas de inundación. Es decir, todos los ríos, todos en el mundo, desbordan con un periodo más o menos de cada 5 años. Hay unas descargas que desbordan a todo lo que llamamos área de inundación.
Y bueno, muchas de las colonias de Morelia están metidas dentro de esta área de inundación. A esto súmenle toda la basura que está entrando, porque tiramos basura en las calles, súmenle todas las grasas y aceites de los vehículos que están en las calles y el agua escurre y lleva todo esto hacia los cauces, pues tenemos realmente una fuerte contaminación en los ríos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como ciudadanos tenemos que cada vez ser más exigentes de una mejor calidad de vida. Nuestras autoridades tienen la responsabilidad de elevar también nuestra calidad de vida. Y en este sentido, hacer obras en la parte alta de la cuenca del río Chiquito, digamos, que permitan amansar a las aguas. Pero son obras como las construye la naturaleza. Dicho de una manera más clara, hay que devolverle al río Chiquito y al río Grande su naturaleza. En las áreas donde es posible, porque ya toda la zona que está construida, pues no podemos hacer ahí ya mucha obra de esta, pero aguas arriba sí. Y de esta manera controlar un poco más las descargas de los ríos. Ahora, la descarga que hacemos nosotros de la ciudad hacia los cauces, pues tenemos que hacer colectores, como ya hay en buena parte de la ciudad, colectores laterales, es decir, que estas descargas no lleguen al río, sino que estén conectados a un colector que finalmente lleven toda esta agua a plantas de tratamiento donde se disminuye el grado de contaminación, como la que existe en el Río Grande, cerca de Ciudad Industrial, en la planta de tratamiento que recibe muchas de estas descargas. Pero también como sociedad tenemos que ser conscientes de que los ríos no son caños, que los ríos no son tiraderos de basura, que los ríos nos dan servicios ambientales, que de los ríos depende en buena parte mucho de la regulación de la humedad que tenemos en la ciudad. Ahí estamos en aguas abajo de la Chararacua, en el Papixio. Es muy violento ese río. Lo que estamos haciendo es haciendo un perfil de profundidades para poder reconocer cuál es el tipo de cauce y cómo es que ese cauce se relaciona con las áreas laterales. Para ese trabajo tuvimos que poner algunas cuerdas esas para hacer rapel y conectarnos a la cuerda para mantenernos. Ese trabajo en el ancho de ese cauce lo hacemos en una hora y media más o menos. En ese caso nos llevamos casi todo el día porque para poder sacar cada lectura había que pelearnos con el agua, como están viendo los compañeros que están ahí. Ese pedestal tiene un sensor con láser desde la orilla estamos midiendo las profundidades. Y de esa manera tenemos el perfil. El agua se ve de color café y con espuma, es por contaminación del río Papixio y el río Santa Bárbara. En Santa Bárbara es un río que también nace en la ciudad de Uruapan, el cual es Papixio, hasta que lo presenta Alfonsín. Y el río Santa Bárbara recoge mucha descarga de aguas negras que estamos viendo. Y el Papixio, el agua se desvía en la presa de Infinito para producción de energía eléctrica. Entonces el agua del cauce es retenida y no se alcanza a autodepurar y por eso vemos ese color café. Y bueno, las lecturas que tuvimos que utilizar todas las metodologías para medir la calidad del agua, pues nos daban agua de muy mala calidad. Una calidad de agua muy contaminada. En estos casos, doctor, ya lo tenemos, ya no vamos a regresar el tiempo en la frontera. Pues ya no se puede regresar. Entonces, ¿ahí qué se hace para que se definitivamente es los márgenes de los ríos dentro de las ciudades deben tener colectores de aguas negras y pueden meter las aguas de tratamiento. Hay distintas plantas de tratamiento de aguas, diferentes metodologías y creo que debemos hacer una combinación de varias metodologías, utilizar incluso indicadores biológicos que nos permitan reducir la contaminación y a los ríos devolverles la naturalidad. En todas las partes donde los hemos afectado, los ríos pueden recuperarse. Mira, por ejemplo, las rocas que se ven ahí
son rocas de origen basáltico, son rocas volcánicas. Esas rocas tienen una cualidad muy interesante, intercambian iones con el agua, es decir, le eliminan partículas contaminantes al agua. Entonces, si nosotros dejamos que la naturaleza actúe, los ríos pueden recuperarse. Pero sí es muy importante que también tengamos infraestructura que permita la recolección y sobre todo la conciencia de la ciudadanía para irnos enterando, para leer más sobre qué son los cauces. Hay mucha información que está disponible ahora, aprovechando la potencia de la internet que nos puede abastecer de mucha información. Hay un montón de información. Hay un libro bellísimo que se llama El agua dulce, la esencia de la vida, que nos habla mucho de cómo son los cauces, cómo se comportan nuestros cauces, para irnos informando. Y una sociedad más enterada se vuelve también una sociedad más exigente. Doctor, las personas que nos están viendo, ¿qué hacemos para contribuir en esto? En cuestión, yo sé que todo el mundo cocinamos y todo el mundo, de repente se quema el aceite. ¿Qué se hace con ese tipo de cosas rapidísimamente que ya me están acá? Sí, en la medida de las posibilidades tenemos que separar las aguas y tenemos que llevar un mejor control de nuestros desechos. No es ocioso repetir que todo lo que es orgánico podemos separarlo para composta y las aguas grises pueden ser separadas con cierta facilidad, pero repito, esto es una de las posibilidades porque desgraciadamente la mayor cantidad de las casas construidas en la actualidad no tienen mecanismos que nos permitan separar las aguas grises. Pero esa sería la respuesta: separar las aguas grises y las aguas negras, reutilizar lo reutilizable y lo demás descargarlo. Y los desechos tóxicos y contaminantes como aceites, baterías, de estas pilas que utilizamos, separarlas y llevarlas a disposiciones que también existen en el municipio, donde poder depositar esos desechos para que sean tratados como lo que deben de ser. Sustancias tóxicas y algunas fuertemente contaminantes. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Hagan lo suyo, por favor, y mientras nos vamos. Vámonos a una pausa comercial, ahorita regresamos aquí en Con Buena Vibra.